Con el permiso de la Asamblea, el pasado 30 de agosto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró como infundado el juicio de inconformidad promovido por Andrés Manuel López Obrador y el movimiento progresista. Un día después, validó el triunfo del candidato presidencial del PRI. Desde la perspectiva del tribunal, las elecciones presidenciales del pasado 1 de julio fueron ejemplares y estuvieron a la altura de las mejores democracias del mundo. Los señores magistrados no registraron las tarjetas prepagadas de Monex, ni los monederos electrónicos de Soriana, que se repartieron por miles en cientos de colonias populares. Tampoco vieron las grotescas campañas publicitarias, las tendenciosas líneas editoriales de algunos medios de comunicación, ni leyeron las encuestas amañadas con las cuales se intentó generar desde meses antes de la elección la percepción de que el triunfo del candidato presidencial del PRI era un hecho consumado. Con su resolución, los magistrados renunciaron a sus obligaciones de análisis e investigación y centraron el grave precedente de que la víctima del atropello y la ilegalidad sea quien investigue. Los tiempos del IFE y del tribunal parece que se ajustaron a un guión de propaganda de televisión, cuyo final fue la entrega de la constancia del triunfo al candidato del PRI. Más temprano que tarde, se conocerá cómo se construyó la decisión del TRIFE y qué presiones o arreglos están detrás de la unanimidad que hoy ofende la inteligencia y voluntad de millones de mexicanos. Actuaremos en consecuencia. Iniciaremos un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral. El grupo parlamentario del PRD considera que esta resolución cancela la posibilidad de elecciones limpias, vulnera la democracia y pone en riesgo la credibilidad de las instituciones responsables de la organización, vigilancia y validación de los procesos electorales. Millones de mexicanos estamos indignados por la forma como se impuso a un candidato por medio del control de la televisión, la manipulación de encuestas electorales y la descarada compra del voto. Millones de mexicanos no queremos el regreso del autoritarismo. Millones de mexicanos defenderemos a la democracia y a la legalidad. Para aquellos que intentan ubicarnos como incitadores de la inestabilidad o como promotores de un estallido social, quiero decirles que el PRD ha sido un incansable promotor de la paz. En 1988, ante las claras evidencias de fraude, las fuerzas progresistas llamamos a la transformación del país por la vía pacífica y electoral. En 1994 denunciamos con firmeza la inequidad de la contienda y aceptamos los resultados bajo protesta. En el año 2000 saludamos la alternancia y en 2006, a pesar de la guerra sucia en nuestra contra, nos mantuvimos en la resistencia civil y pacífica. En unidad, Andrés Manuel López Obrador, el PRD y las fuerzas progresistas decidiremos qué hacer ante esta delicada situación. Lo haremos de manera responsable, por la vía legal y pacífica. Sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima instancia en esta materia, pero es nuestro derecho y obligación manifestar nuestra opinión y seguir luchando al lado de la sociedad para que en nuestro país algún día se respeten las leyes
y los encargados de aplicarlas sean mujeres y hombres que no se subordinen al poder o al dinero. Señoras y señores, el día de hoy inician los trabajos ordinarios de la 62ª legislatura del Congreso de la Unión. En este contexto de indignación que ha sumido al país en una severa crisis de credibilidad de las instituciones electorales, el Grupo Parlamentario del PRD reafirma su compromiso con los casi 16 millones de electores que votaron por nosotros en el pasado proceso electoral de defender y legislar a favor del pueblo mexicano. A pesar de lo complicado del contexto, vislumbramos en el Grupo Parlamentario del PRD la posibilidad de establecer con los otros grupos parlamentarios, con ustedes, senadoras y senadores de esta Asamblea, una relación de diálogo, respeto a las divergencias y construcción de acuerdos que le beneficien al país en un marco de pluralidad. Las y los senadores del PRD queremos que esta legislatura se caracterice por tomar decisiones que detengan la ola de violencia y corrupción en la que se encuentra, reforme o apruebe leyes para mejorar la calidad de vida de la mayoría de mexicanos, se construyan alternativas para las y los niños y las y los jóvenes y no vuelvan a presentarse elecciones en donde se compre el triunfo. Mediante nuestro trabajo y nuestras acciones queremos contribuir a la dignificación del Senado de la República y de nuestra función legislativa. Lo decimos con claridad, el Grupo Parlamentario del PRD se opondrá a cualquier intento de regresión autoritaria, a la pérdida de la soberanía y a las reformas que pretendan restringir los derechos y libertades ganados por el pueblo en muchos años de lucha y esfuerzo. Señoras y señores, por mandato constitucional, el pasado 1 de septiembre, el titular del Poder Ejecutivo entregó al Congreso su 6º informe de gobierno. Como corresponde, en los días siguientes analizaremos el documento y sus anexos, llamaremos a comparecer a los funcionarios de la Administración Pública Federal y realizaremos las preguntas parlamentarias que correspondan. Pediremos explicaciones a los funcionarios públicos. Realizaremos las preguntas que muchos mexicanos se hacen en materia de seguridad, economía, trabajo, educación y salud. La ineficacia e ineptitud del actual gobierno han llevado al país a una severa crisis que se expresa cotidianamente en hechos de violencia, aumento de los precios de los productos básicos, corrupción de las autoridades, violación a los derechos humanos, falta de oportunidades para los jóvenes, discriminación hacia las mujeres y un creciente deterioro de las instituciones del Estado mexicano. Hace casi 6 años, Felipe Calderón entró por la puerta trasera de la Cámara de Diputados a rendir protesta como titular del Ejecutivo. Se va con el rechazo popular a cuestas. La ineficacia del gobierno hundió al país en una situación que nos costará a todos los mexicanos muchos años revertir. Durante su campaña, el titular del Poder Ejecutivo dijo que quería ser el presidente del empleo y al final en su administración existen más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Prometió más y mejor educación, pero nunca pudo crear mejores condiciones para los maestros ni elevar la calidad educativa del país. Por el contrario, los profesores mexicanos padecen el abandono gubernamental y el yugo
de uno de los cacicazgos sindicales más férreos de nuestra historia. Felipe Calderón habló de garantizar la seguridad, pero desató una guerra contra el crimen organizado que al final ha costado más de 97,000 muertos, alrededor de 20,000 desaparecidos y más de 250,000 desplazados por la violencia. Dijo que mejoraría la infraestructura de nuestro país y solo logró, mal y tarde, la construcción de la Estela Luz, que contamina el paisaje de Paseo de la Reforma y que constituye el monumento más ilustrativo a la corrupción y a la opacidad en materia de licitación de obra pública. Dijo que combatiría la corrupción y transformaría a la policía. Ahora son algunos policías los directamente involucrados en hechos delictivos, como los del aeropuerto de la Ciudad de México de hace unos meses, o lo ocurrido en la carretera México-Cuernavaca de hace unos días. El grupo parlamentario del PRD propondrá a este pleno citar al secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, a que explique estos y otros lamentables hechos. El titular del Ejecutivo habló de diversificar los medios de comunicación, pero sucumbió a la influencia de los poderes fácticos y al ajuste de cuentas con algunos medios para callar las voces críticas, como es el caso de MBS. Ante el desastre que deje el actual gobierno, es necesaria una profunda reforma nacional, pero tengamos claro que ninguna reforma tendrá sentido mientras sigan muriendo niñas y niños por enfermedades curables, mientras existan 7 millones de jóvenes sin acceso a la educación o a un trabajo digno, mientras siga el maltrato hacia niñas y mujeres, mientras 9 de cada 10 delitos queden impunes. Las y los senadores del PRD nos hemos fijado el reto de impulsar un viraje responsable que permite instaurar una nueva era de convivencia basada en la reconciliación nacional, la transformación con estabilidad y certidumbre, que recupere las potestades constitucionales del Estado de Derecho. En el PRD queremos contribuir a consolidar nuestra gobernabilidad democrática, colocando en el centro a las prioridades del país y contribuir a la construcción de una sociedad capaz de ejercer plenamente sus derechos y libertades. En ese sentido, el PRD impulsará reformas que tengan como ejes la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción, el impulso a una nueva economía, el desarrollo sustentable y la soberanía energética, la consolidación de libertades y la transversalización de los derechos humanos, la no discriminación de cualquier tipo y forma y la no criminalización de las mujeres por sus decisiones, la seguridad humana, la procuración e impartición de justicia, la consolidación de un nuevo régimen político, la creación de un Estado social y democrático de derecho, el impulso a la educación, la ciencia y la tecnología para el desarrollo y lograr una nueva relación de México con el mundo. Compañeras y compañeros, desde esta tribuna, el grupo parlamentario del PRD hace un reconocimiento a todos los demócratas que votaron por el cambio verdadero y particularmente al movimiento Yo Soy 132, que con su lucha sacudieron las conciencias y renovaron las esperanzas. No tenemos tiempo que perder. El país atraviesa por un momento crítico. La ciudadanía demanda de nosotros acciones inmediatas que den respuesta a sus necesidades y preocupaciones. Estamos aquí para cumplir con el mandato popular expresado en nuestras urnas, para ocupar nuestros lugares con dignidad y honrarlo con trabajo y resultados. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias.
Se concede el uso de la tribuna al senador Héctor Larios Córdoba del Grupo Parlamentario